Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero que se encuentren muy bien y el día de hoy vamos a continuar compartiendo la palabra de Dios. Entonces, vamos a dar conclusión a esta serie de versículos que hemos estado presentando frente a la adversidad. Y entonces, esta será la segunda parte de los versículos de aliento para los tiempos difíciles. Vamos a hablar para que Dios nos dé entendimiento y sabiduría y me pueda ayudar a expresarme de la manera más correcta en esta encomienda de la predicación. Muchas gracias, Padre, por un día más que nos has brindado, por todo lo que realizas y que nada nos falta, porque todo lo malo que pasa tú lo estás permitiendo para que nos ayudes a buscarte de todo corazón, para que nos enseñes conforme a tu palabra cómo servirte, para mirar a ti nuevamente y hacer las cosas de la mejor manera, para fortalecernos y para superar otras pruebas más grandes que tengamos en otro tiempo. Por eso y por muchas cosas más permites que las cosas malas sucedan, pero siempre estamos en tus manos. Te pido que nos enseñes a tener esa confianza, pero también a realizar las cosas de la mejor manera, conforme a tu voluntad, y apegarnos siempre a tus ordenanzas, a lo que has escrito, por medio de tus profetas, tus apóstoles, de tus santos. Enséñanos en este momento a ser hacedores de tu palabra, no oidores olvidadizos. Enséñanos a llevarla por práctica y que me pueda expresar de la mejor manera, con entendimiento y sabiduría tanto en mí como en quienes escuchen. Y darles a las personas que escuchen ese camino para que te busquen y permíteles que te encuentren. Enséñanos a servirte de la mejor manera, a orar sin cesar, a soportarnos entre hermanos si es necesario, pero estar en amor, amarte a ti sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos, incluyendo a los enemigos. Te damos gracias por esta noche, por este día, o depende del momento en el que se encuentren visualizando y escuchando tu palabra. Te damos gracias por este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos con el siguiente versículo frente a los tiempos difíciles, frente a la adversidad. Y nos vamos con el número 9, que hace referencia a que Jesús ya venció. Y dice en Juan capítulo 16, versículo 33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. Recuerdan que estábamos comentando diferentes situaciones en las que cuando nos sentimos en las manos de Dios, todo es por un buen propósito. Y exactamente como lo dice el versículo, Cristo ya venció. Si nosotros estamos confiando en el vencedor, entonces, ¿por qué tenemos que temer? Si posiblemente tenemos bajos recursos, no nos alcanza. Cristo mismo dice, si las aves diariamente tienen su alimento, ¿por qué no lo tendrían los hijos de Dios? Ese es otro ejemplo. Pero es muy importante tener esa confianza en Él. Esa confianza, saber que estamos respaldados. Si estamos
realizando algo indebido o que no es conforme a su palabra, nos apegamos a su palabra, nos arrepentimos y seguimos adelante, que es lo más importante en este tipo de situaciones, demostrar esa obediencia y tener esa confianza en Dios, en Cristo. Entonces, esta victoria ya se tiene desde el triunfo en la cruz. Venció a la muerte. Y entonces, de esta manera, como lo hemos dicho anteriormente, Él es el camino para el Padre. Y no hay otro camino diferente. Por eso, no tenemos que negar a Cristo, como en otras religiones o en otras, bueno, no puedo decir denominaciones, sectas, son muchas divisiones las que pues deciden en qué creer a su manera. Y entonces, pues qué mejor que apegarnos a la palabra como tal, no a otras cosas, sino a su palabra. Por eso es muy importante estar siempre en contacto con lo que Dios dice a través de las escrituras. Y precisamente el versículo número 10 dice eso. Dios nos habla en el Salmo 16, versículos 7 y 8. Dice así: bendeciré al Señor, que me aconseja. Aún de noche me reprende mi conciencia. Siempre tengo presente al Señor. Con Él a mi derecha, nada me hará caer. Muchas veces tenemos un tipo de conciencia en el que, como lo había repetido hace unos cuantos videos atrás, escuchamos la palabra de Dios y pensamos en que le serviría a otra persona. Por ejemplo, no robarás. Y nos acordamos de alguien que nos robó algo, o alguien que roba comúnmente. Y decimos, esa palabra es para tal persona, para tal otra persona. Esto lo debería de escuchar a alguien más. Pero nosotros nos ponemos a pensar, ¿estamos robando? ¿De qué manera estamos robando? Si nosotros estamos, por ejemplo, nos escapamos del trabajo sin autorización, obviamente pues eso es escaparse. Estamos robando tiempo a la persona que nos está remunerando. Si nosotros, por ejemplo, nos dan, aunque sea un peso de más, o como se llame la moneda local de el país donde nos estén escuchando, con un peso de más y no regresarlo, ¿eso qué puede tomar acción? Un peso, 1,000 pesos, 100,000 pesos. Eso es robar en todas las situaciones. Sea poco o sea mucho, la acción es la misma. Pero nosotros primero pensamos en otras personas y no pensamos en nosotros. ¿Qué manera o de qué forma estamos haciendo las cosas para que pudieran aplicar esos versículos con nosotros? Honrarás a tu padre y a tu madre. Yo conozco a un muchacho que no le hace caso a sus papás y se droga mucho y hace lo que quiere y le roba a la gente, bueno. Pero nosotros, ¿de qué maneras podríamos deshonrar a nuestros padres si tenemos esa bendición de contar con ellos todavía? O de convivir con ellos o cualquier situación. Si tenemos la bendición de estar interactuando con nuestros padres todavía, ¿de qué manera los estaríamos deshonrando? ¿Alguna vez nos pidieron ayuda y se la negamos? Una ocasión solicitaron nuestra compañía y preferimos ver una película. Son ese tipo de situaciones las que tenemos que analizar y reflexionar desde el punto de vista propio. La palabra
hay que tomarla. Obviamente hay unas ocasiones que se hace referencia a un caso en específico, como cuando Cristo le dice al centurión que crea en Dios y toda su casa será salva. Eso no aplica para nosotros, por ejemplo. Si yo creo en Dios, no necesariamente mi casa va a ser salva. Cada quien tiene que generar este proceso de fe, pero no se refería en este caso a que por arte de magia o por milagro las demás personas de su casa iban a ser salvas, sino más bien que se iban a ir convirtiendo al ver este testimonio y el Espíritu Santo derramado en cada una de las personas de esa casa. No es hazlo tú y los demás lo tendrán, no, es hazlo tú que te vean y eso que vaya reforzando para que Dios entre a sus corazones. Y bueno, como este tipo de versículos, hay algunos que son locales o solo aplican para algunas situaciones en específico, pero si nosotros tomamos otros versículos desde nuestra perspectiva, o la mayoría, eso nos va a ayudar muchísimo. ¿Qué estamos haciendo mal? Hay que analizarlo. Pero a lo que quiero llegar en esta ocasión y reforzar es que la palabra de Dios nos marca la pauta, nos guía y si estamos haciendo lo que dice en su palabra, vamos a lograr pues estar siempre respaldados en esa parte como lo había comentado. 11. Nada nos separará del amor de Dios. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bonito. Si estamos hablando de cosas muy grandes, de cosas que son tal vez muy malas en este versículo, ¿por qué algo tan pequeñito a comparación de esto nos va a separar de Dios o nos vamos a sentir desamparados por Él? Vamos a analizar. Ni la muerte, o sea, ya empezamos con algo muy drástico. Ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni, bueno, principados obviamente refiriéndose al reino de las tinieblas, ni lo presente, la parte de la temporalidad, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, la parte del espacio, o sea, está considerando una cuestión espaciotemporal y nada de estas cuestiones nos separará de Dios. Entonces, ¿por qué luego pensamos que por un pequeño problema a comparación de estos, como la muerte, por ejemplo, si nosotros tenemos conflictos, por ejemplo, conflictos en el trabajo, pequeño problemita a comparación de la muerte, ¿por qué nos sentimos desamparados? ¿Por qué no descansamos en Dios como tal? Fortalecernos como lo hizo David. ¿Por qué no sentirnos respaldados? Y gozarnos en la tribulación aunque nos duela. O sea, saber que todos estos problemas que tienes no son para buscarte hacer daño como tal. Es porque Dios quiere perfeccionarte. Recordemos que Dios dice que el alfarero no descansa hasta que su obra se perfecciona. Tenemos, por ejemplo, un artista y si aplicamos esa
analogía con Dios, hasta no ver terminada esa obra, no va a detenerse la situación. Muchas veces Dios pone en nuestro corazón hacer el bien, lo hacemos, pero otras veces Dios nos pone alguna prueba y tenemos que aceptarla de corazón. Va a doler, pero eso nos va a llevar a mejorar. Tal vez esta primera vez duela, la segunda ya no tanto, la tercera ya no se sienta más que en lo mínimo y en la cuarta sea indiferente la situación. Entonces, todo tiene un motivo, pero tenemos que analizar en nuestras vidas por qué pasan las cosas, no en las cuestiones físicas y terrenales, sino Dios que está buscando trabajar en nosotros a través de este tipo de cuestiones. Trabajar el amor hacia Él, reforzar el vínculo con los hijos, por ejemplo, tener un mejor lugar de trabajo. Entonces son cuestiones diferentes, pero sí es muy importante saber que el amor de Dios se encuentra ahí, pese a cualquier circunstancia. 12. La mano del Señor nos sostiene, y muy relacionado con lo mismo. Salmo 139, versículos 9 y 10. Si tomo las alas del alba y habito en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Recordemos que José el soñador, cuando negó pues que la mujer de este gobernante lo sedujera y huyó del pecado, ella calumnió contra él diciendo que él fue el que quiso hacer todas estas cuestiones y prácticamente pues lo dejaron en un agujero. Si José hubiera tirado la toalla estando en ese abismo, no hubiera ocurrido todo lo demás que sucedió después, como tener un rango muy importante en Egipto, incluso para que sus acciones determinaran el apoyo o incluso hasta salvar las vidas de muchas personas frente a la hambruna que venía en esos 7 años siguientes después de los 7 de abundancia que tenían que ir aprovechando para juntar alimento. Entonces, 7 años de abundancia juntan alimento para los 7 años siguientes de hambruna. Si Dios no hubiera puesto en José esa visión, si él hubiera tirado la toalla o renegado, quizás hubiera sido diferente. Pero a final de cuentas, algo es muy cierto. Si Dios dice que esa persona va a hacer algo, la va a hacer. Aunque reneguemos. Ahí tenemos el ejemplo de Jonás, que le mandaron a predicar el arrepentimiento a la ciudad de Nínive y pues él se fue para el lado contrario, hubo pues una tormenta y pues él acabó siendo lanzado y se calmó la tormenta, se lo devoró el pez y bueno, pues prácticamente lo fue acercando a esa ciudad donde tenía que predicar. O sea, ni aunque uno se quite, si Dios dice algo, así va a ser. Y bueno, a lo que quiero llegar es que nosotros estamos frente a un Dios que es bueno. Y como he dicho antes, es amor, sí, y también es fuego consumidor, pero cuando vemos algo difícil, no tenemos que retroceder, echarnos para atrás
porque pues si Dios dice que tenemos que hacer eso, lo vamos a tener que hacer y si batallamos con Dios, nunca vamos a ganar. Imagínense, eso pues es una situación muy difícil, que por cierto, el único hombre que peleó con Dios y ganó es Jacob. Después veremos un poquito más de esos pasajes bíblicos, a qué se refiere con ganar en esa batalla que tuvo contra Dios. No es la forma que parece. Número 13. La confianza en Dios echa fuera el temor. Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Confío en Dios y alabo su palabra. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Esto es del Salmo, capítulo 56, versículos 3 y 4. Confío en Dios y no siento miedo. ¿Qué puede hacerme un simple mortal? Si nos respalda el inmortal, si nos respalda el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Altísimo, el principio y el fin, si nos respalda el Eterno, el Todopoderoso, ¿por qué vamos a estar cayendo con situaciones de una persona mortal, de alguien necio, de alguien que amenaza, de gente que busca destruir, separar, dividir, hacer enojar, entristecer? ¿Por qué le restamos todo su poder a Dios frente a este tipo de personas? Esas personas que nos quitan la paz en el trabajo, en el hogar, en la calle, en donde sea. ¿Por qué les damos más poder para que afecte nuestra realidad que el poder que le debemos de dar a Dios, la autoridad? ¿Por qué? Eso es muy importante tomarlo en cuenta. Un simple mortal no tiene que causar un efecto dañino en nosotros si Dios nos está respaldando. Por eso dice la palabra, esfuérzate y sé valiente. Vamos con el número 14. Dios es nuestra fortaleza. Salmo 37, versículo 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. En tiempos de angustia. Repito, como lo dije en la semana anterior, vamos a tener paz, pero también vamos a tener problemas. Si caminamos con Dios, vamos a estar bien frente a todo lo malo que hay a nuestro alrededor, porque repito, no podemos salir del mundo, no podemos salir del mundo, no podemos alejarnos de todas estas situaciones, pero Dios nos protege en esos casos. Si estamos presenciando un temblor como aquí en México el mes pasado, hubo de entre varios, dos muy importantes por un grado moderado de intensidad. Y entonces siempre es útil permanecer con esa confianza en Dios, aunque se caigan las montañas, como dice el versículo, aunque toda la tierra se mueva. No hay que perder esa confianza. Y repito, si vemos que, bueno, si la palabra dice que aunque pase todo lo malo, aunque se destruya el planeta, debemos de confiar en Dios. ¿Por qué no confiamos en Dios cuando una persona nos está causando daño? Cuando alguien nos quita nuestra paz, o sea, son problemas pequeños a comparación del Apocalipsis, por ejemplo.
no tenemos tampoco que hacer nuestros problemas como si fueran los más feos, los más fuertes de todos, los más difíciles, porque hay personas que quisieran estar en nuestros zapatos. Y entonces, pues, hasta dar gracias, tenemos que estar agradecidos porque Dios nos permite agradecer, vaya, porque Dios nos permita alimentarnos, porque nos permite ir al sanitario, o sea, hay gente que no puede alimentarse, no puede ir al baño, que no puede dar ese agradecimiento. Hay que agradecer por todo lo que hay. No conformarse, siempre buscar ir por más, pero todo conforme a la voluntad de Dios. Esa es una. Y dos, no conformarse, pero sí sentirnos agradecidos y buscar esa plenitud partiendo de lo que hay. Yo quisiera una moto de carreras, pero yo tengo una moto de trabajo. Señor, muchas gracias por ese vehículo que me has dado. Y si tú quieres, pues yo te pido que me ayudes a tener un vehículo de carreras. Ya sabré, si es voluntad de Dios que sea así, tarde o temprano ya tendré esa posibilidad de adquirirlo. Y si no, pues Dios tiene sus motivos. Por ejemplo, ¿qué tal si me da por manejar muy mal con una moto de carreras y podré tener un accidente? Entonces Dios me está cuidando de un accidente y por eso no me permite tener una moto de carreras. Esas son las cuestiones de la voluntad de Dios. 15. Volveremos a cantar. Salmo 126, versículos 5 y 6. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, contando recoge sus gavillas. Si te sientes mal, si estás triste, si tienes dificultades, cuando veas el motivo por el que Dios ha permitido esto, vas a agradecerle en gran medida. Muchas veces es para cortar un problema y otras veces es para reparar y resarcir, restituir. Como sea, Dios sabe por qué hacer las cosas y lo sigo repitiendo en este sentido. Pero en el momento en el que uno, si Dios quiere, analiza por qué suceden las cosas, realmente es un motivo de profundo agradecimiento. Gracias Dios porque tuve un conflicto en el trabajo y eso me ayudó a buscar trabajo en otro lugar y hasta me va mejor, gano más dinero. Son ese tipo de ejemplos muy útiles para comprender estas situaciones. Número 16. Podemos llevar nuestra ansiedad al Señor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Muchas veces en la oración tenemos que convivir con Dios. Dios, tengo este problema, tengo este otro problema, tengo tal problema. Los pongo en tus manos, porque sé que de las maneras más misteriosas tú vas a trabajar en ellos, o de las más sencillas, o sea, Él sabe cómo y cuándo. Y si no es la voluntad tuya trabajar esos problemas ahorita, yo te pido que me ayudes. Y si tú quieres, enséñame a entender por qué están ahí esos problemas.
Enséñame a ser atento para saber por qué. Hay que tener esa visión muy, muy presente para conocer por qué suceden las cosas o por qué cosas hicimos para que sucedieran también, porque muchas veces pueden ser consecuencias a situaciones de diferente tipo. Y último, en Dios hay salvación. Salmo 34, versículo 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Y el mismo Cristo lo dice. Yo vengo a los pobres de espíritu. O sea, Cristo viene, está para quienes lo necesitan. Quien se siente autosuficiente, quien siente que puede solo. Obviamente nadie puede solo, pero quien siente que sí, en sus propias fuerzas, puede estar. En primera está equivocado, pero en segunda nunca va a reconocer a Cristo como autoridad celestial. Y en segundo lugar, cuando nosotros nos acercamos humildemente a Cristo y con el arrepentimiento y con la conciencia de hacer bien las cosas, obviamente todo eso lo ve. Dios sabe lo que hay en el corazón de cada persona y de esa manera Él siempre actúa consecuentemente al respecto. Por eso hay que sentir ese respaldo, orar, leer la palabra y estar en esa comunión con Dios. Vamos a orar para concluir con la predicación de esta semana. Muchas gracias, Padre, porque nos permites conocerte cada día más, porque nos enseñas a saber qué hacer frente a las circunstancias difíciles. Te pido que nos ayudes para trabajar con esas personas que nos están causando algo dañino, para saber qué hacer y que sea de la manera más sabia. Por lo mismo, bríndanos ese conocimiento de lo necesario para hacer las cosas correctamente, de las situaciones económicas, de las situaciones de salud, de los problemas en el trabajo que también los causan muchas veces las personas. Te ruego que nos ayudes a comprender por qué y que si está en tu voluntad ayúdanos a resolverlos, pero enséñanos primero a ponerlos en tus manos, a comprender si es tu voluntad, por qué sucede esto y qué tengo que hacer yo para que esa solución sea viable, porque no solo se trata de dejar las cosas en tus manos, sino también ponernos a actuar en diferentes circunstancias para que a través de nuestra actuación tú soluciones los problemas. Nosotros no, tú. Pongo en tus manos la familia, los niños. Pongo en tus manos los alimentos, la economía, el trabajo, la salud, la paz y la tranquilidad de la gente que nos está escuchando y de sus familias. Muchas gracias por todo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga y les guarde. Un gusto nuevamente estar en esta prédica con ustedes y concluir este mensaje. Espero que Dios les permita que se quede en su corazón y que ustedes también se dispongan para que Dios les brinde ese mensaje en su corazón y lo puedan llevar a cabo en práctica y ser testimonio. Prediquen la palabra, oren, escuchen y traten de buscar la sabiduría de Dios. Que se encuentren muy bien y si Dios quiere nos vemos la próxima semana. Hasta luego.